Bien, señores, muy buenos días. Son las 9 de la mañana más 21 minutos del día de hoy, viernes 9 de mayo del año 2025. La disculpa por la demora de 5 minutos, debía ingresar a las 9:15. Estaba despachando con especialistas de causas de otros expedientes. Vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia sobre control judicial al requerimiento fiscal mixto en la causa penal 22-2017, cuaderno 126. Dirige la audiencia al señor juez Cristóbal Ayala Leodan, juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Señor especialista, dar cuenta si estamos todos completos, fiscal, procurador, defensa técnica. Ante todo, doctores, buenos días. Les saluda el doctor Yair Salinas. Doctor, para informarle que efectivamente acabo de tomar lista hace un momento y tenemos presencia de todas las partes procesales. Debo de señalar que el día de hoy el doctor Abel Pérez Rodríguez, defensor público, está apoyando hasta las 10 de la mañana a la doctora Sally Sumiko Quito, por Parma Quito, ya que al parecer tiene un cruce de audiencias, y posterior a ello va a estar apoyando el doctor Guillermo Traba Vega. Asimismo, doctor, debo de señalar que ha ingresado un escrito que debo de dar cuenta, con número de ingreso 18031-2025, es un escrito por parte de la defensa de Acudio Tito Cortizac, donde Sumilla señala renuncia a la defensa conjunta y precisa defensa, reitera domicilio procesal, ocasión de crónica y demás datos. No hay más escrito, ¿verdad? Hay otros escritos, doctor, pero son apelaciones, ¿no? En relación al incidente anterior. Muy bien. Por cuanto debo señalar. En función del dicho escrito, siendo datos de mero trámite, agradece los autos. Bien, señores, vamos a emitir la resolución pendiente. ¿Cuál es el número, señor especialista? 27, doctor. Bien. Como es sabido, el día de hoy vamos a emitir resolución sobre la relación jurídico-procesal entre los emplazados civiles reclamantes y el actor civil. Resolución número 27. Primero quiero saludar a la señorita fiscal. Doctores, buenos días. ¿Está presente, no? Sí, señor magistrado, buenos días. Señor magistrado, aprovecho en este momento para poderle hacer un pedido. Si es que la sesión de hoy podríamos posponer para la siguiente sesión el inicio del debate de los sobreseimientos. Lo que pasa es que en el despacho tenemos que resolver la situación de un detenido. En el momento de ingresar a esa fase, me hace recordar, por favor. Gracias, señor magistrado. O también sugiere que reprogramamos la lectura de resolución, ¿no, verdad? No, señor magistrado. Muy bien. Señor abogado de la Procuraduría, buenos días. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos. Carlos Tabas. Señor abogado de Ricardo Endo Sasaki, buenos días. Sí, buenos días. Señor abogado de Jesús Gatasa Bugatasa, buenos días. Buenos días, señor magistrado. Estoy saludando a quienes están comprendidos o los afectados con la resolución que se va a dictar. El abogado de José Rosendo Calderón, buenos días. Buenos días, señor magistrado. Calderón Pacobanca, ¿no? Sí, señor juez. Muy bien. Abogado de Karen Onelia Salazar Miranda, buenos días. Buenos días, señor magistrado. Abogado de Mot Lima Consultores, buenos días. Buenos días, señor magistrado. La abogada de Mot Lima Consultores, presente. Abogado de CECEL S.A., buenos días. Buenos días, señor magistrado.
Abogado Dexter Morimoto, arquitecto SAC, buenos días. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, señores, vamos, y con todos los abogados del caso, muy buenos días. Disculpas por no saludar a todos, es el tiempo, y vamos a emitir la decisión. Señor, disculpe, una contingencia nomás. Por el tema, la Procuraduría, en el ámbito civil, como el tema que va a resolver usted tiene que ver con el ámbito civil, está presente por la Procuraduría el doctor Raúl Escalante. Doctor Raúl Escalante, buenos días. Buenos días, magistrado. Muy bien, gracias. Resolución número 27. Lima, 9 de mayo del año 2025. Autos vistos y oídos. El debate en la audiencia pública de control de acusación en su fase de control sustancial, llevada a cabo en las audiencias precedentes, concretamente sobre el reclamo de la relación jurídica procesal entre los emplazados civiles, personas naturales y personas jurídicas, con el actor civil, la Procuraduría Pública. Y considerando primero del petitorio, revisado la versión escrita de las absoluciones a la acusación fiscal, se aprecia que la defensa de Karen Onelia Salazar Miranda, José Rosendo Calderón Pacuanca, Jesús Gatasa Bugatasa Buit, Ricardo Ando Sasaki, Mot Lima Consultores, CCLCA y Dexter Morimoto, de algún modo cuestionan su vinculación con el actor civil. Sin embargo, de los tantos formulados, únicamente han cumplido con oralizar la defensa de Jesús Gatasa Bugatasa Buit, Ricardo Ando Sasaki y las tres personas jurídicas vinculados como terceros civiles. Así también se hará tomar en cuenta la oposición y rechazo sobre la desvinculación pretendida, postulada por la defensa técnica de la Procuraduría Pública. Segundo, base normativa de nuestra decisión. Concluida la etapa de investigación 2.1. Concluida la etapa de investigación preparatoria en aplicación de la atribución constitucional conferida a este juzgado de investigación preparatoria, asume el control judicial no solamente al requerimiento fiscal en el extremo de la acusación por el objeto penal, sino también realizar el control o labor de profilaxis al reclamo o la acción civil del agraviado actor civil en etapa intermedia. 2.2. Efectuar el control judicial en etapa intermedia respecto a las bases fácticas y normativas del reclamo o de la demanda civil y sus requisitos o elementos constitutivos, importa necesariamente como primer control verificar la presentación formal y el cabal cumplimiento de cada uno de sus presupuestos. 2.3. En la misma línea, la reciente jurisprudencia desarrollada en la casación 3109-2024 Cajamarca, los requisitos formales que se exige a la acusación fiscal respecto al objeto penal, por ejemplo, como es la acción postulatoria en etapa intermedia, no es similar a los requisitos formales que se exige al actor civil para sustentar su demanda o pretensión sobre el objeto civil. 2.4. Es así porque, según el inciso 2 del artículo 12 del Código Procesal Penal, al interior del proceso acumulado
según dicha norma, se adopta la concepción de pretensiones autónomas. Es decir, se tramita al interior del proceso penal tanto aquellos reclamos sobre el objeto civil y el objeto penal. De tal suerte que la misma norma señala que aun cuando el objeto penal decae por sobreseimiento o absolución, es posible que el proceso continúe respecto al objeto civil hasta tal punto de llegar a juicio, emitiéndose el pronunciamiento de fondo sobre la misma. Es decir, si el objeto penal decae por causal de sobreseimiento o absolución, tal suerte no correría el objeto civil, siempre y cuando se haya establecido una válida relación jurídica procesal entre los emplazados civiles y el agraviado o actor civil. Sin embargo, a criterio de este juzgado, para que la víctima, agraviado o actor civil de la comisión del delito alcance el pronunciamiento sobre el fondo de su pretensión civil, obviamente en la etapa de juicio, antes tiene que superar los controles judiciales, tanto en la etapa de investigación preparatoria, así como la etapa intermedia. 2.5. Así pues, en la primera etapa de la investigación preparatoria, como primera etapa del proceso, aquella persona natural o jurídica que se siente agraviado para accionar civilmente sus intereses, tiene que incorporarse primero al proceso como actor civil y a partir de ella ejercer sus derechos y atribuciones durante el proceso. Como por ejemplo, coadyuvar en la averiguación de los hechos, formular solicitudes en salvaguarda de sus derechos, etc. Estos derechos están previstos en los artículos 104 y 105 del Código Procesal Penal. 2.6. Ya en la segunda etapa del proceso, es decir, en la fase intermedia o en la fase del control de acusación, el agraviado o actor civil, sobre la base de los datos postulatorios con lo que logró constituirse en actor civil, tiene un rol esencial, especial y obligatorio. ¿Cuál es? Formular su reclamo, pretensión o demanda civil con miras a la concreción de su objeto en el juicio oral. ¿Cuál es el resarcimiento por el daño sufrido? Pues, a la luz de la oportunidad procesal prevista en el numeral 1 del artículo 350 del Código Procesal Penal, tanto como se exige al Ministerio Público en la formulación de su pretensión penal, del mismo modo le es exigible al actor civil cumplir con presentar en la forma debida su reclamo civil. Esto es cumpliendo cada uno de los requisitos formales que corresponde por la naturaleza de su pretensión. 2.7. En efecto, para que el actor civil tenga acceso al pago de la reparación civil como consecuencia de la actividad probatoria en la etapa de juicio, antes es preciso, antes de ello, es preciso que en la etapa intermedia haya cumplido con formular su acción civil, por ejemplo,
presentando datos fácticos de vinculación entre los hechos dañosos que alega haber sufrido con la conducta antijurídica de los emplazados civiles, sean personas naturales o jurídicas, dado que en los mismos términos se ha emitido pronunciamiento en la casación 3109-2024 Cajamarca, en el que se señala que el reclamo civil debe contener elementos de antijuricidad del comportamiento de cada sujeto activo al contravenir el ordenamiento. El daño causado, en cuanto lesión de un derecho subjetivo e interés jurídicamente protegido del agraviado, relación de causalidad adecuada que no haya concausa y fractura causal, y factores de atribución, que es la culpa, dolo o negligencia, cuyo descargo corresponde a cada emplazado civil en observancia al derecho a la defensa y el riesgo creado. Estos elementos, si bien es cierto, no se discuten al interior de la etapa intermedia, sin embargo, debe existir en la acción civil como requisito formal. 2.8. Así pues, el reclamo civil en su aspecto formal en el proceso penal debe superar el control judicial de admisibilidad y procedencia en razón a la materia. Esto es una demanda civil. Además, los presupuestos de admisibilidad y procedibilidad deben cumplirse a la luz de la normativa procesal civil por aplicación supletoria, dada a la naturaleza y especialidad de la materia. Siendo así, el actor civil mínimamente en su aspecto formal debe cumplir con presentar datos mínimos previstos en los incisos 5 y 6 del artículo 424 del Código Procesal Civil. Es decir, la acción civil debe contener una expresión clara del petitorio, y dicho petitorio debe guardar directa relación y conexión, esto es congruencia, con el relato fáctico que se atribuye respecto al hecho antijurídico que se atribuye a cada emplazado civil, ya sea persona natural o persona jurídica. Y en caso de ausencia, omisión o incumplimiento de dichos requisitos formales, al amparo de lo previsto en el inciso 1 del artículo 426 del Código Procesal Civil, el juez de la investigación preparatoria, ante dicha ausencia u omisión, esto es, ante la no presencia de requisitos legales, debe declarar inadmisible la acción de reparación civil. Obviamente, la consecuencia de la inadmisibilidad en el proceso penal respecto a la fase del control sustancial, específicamente en el control formal del objeto civil, debe conceder un plazo al actor civil para que subsane la forma de su presentación de la referida acción civil. Solo en caso persista el actor civil con la omisión o incumplimiento de establecer una debida relación coherente entre el petitorio que reclama con los hechos que postula, como
hechos agraviantes, entonces, ante esa renuencia, no habrá otra opción que declarar la improcedencia del reclamo de la acción civil en aplicación de la causal prevista en el inciso 4 del artículo 427 del Código Procesal Civil. En vista o ante la verificación del defecto o ausencia de una válida relación jurídica procesal entre las partes que impide su pase a juicio para dilucidar el reclamo pretendido por el actor civil. 2.9. Este juzgado debe dejar en claro que la decisión de improcedencia del reclamo civil o acción civil dentro del proceso penal por ausencia de una válida relación jurídica procesal entre los emplazados civiles y el actor civil no limita ni priva al agraviado o actor civil su derecho a alcanzar la satisfacción de su reclamo, resarcimiento, reparación civil o indemnización como consecuencia del daño sufrido por el hecho delictivo, pues como bien se encuentra previsto en los artículos 2 y 13 del Código Procesal Penal, el objeto civil que se persigue al interior del proceso penal no es la única vía. Hay otras dos opciones. ¿Cuáles son? La solución del conflicto respecto a las consecuencias de hechos dañosos a través de la transacción extrajudicial, o también, como señala la propia norma, hacer valer el agraviado y víctima del actor civil su derecho en la vía del proceso civil propiamente dicha. Para tal fin, el artículo 13 del Código Procesal Penal habilita el camino expedito para acudir a otras vías igualmente satisfactorias. 2.10. Ahora, llegado a este punto, este juzgado debe precisar cuáles son esos elementos, esos datos mínimos como requisito formal que debe cumplir el actor civil para superar el control de admisibilidad y procedencia de su reclamo civil y su paso a juicio. Entre ellos se encuentra pues que la acción civil debe contener mínimamente el relato fáctico para establecer una debida conexión lógica con la pretensión civil. Es decir, los elementos constitutivos de la responsabilidad civil deben estar claramente estipuladas en la acción civil, el reclamo civil o pretensión civil para justificar y establecer una congruencia con el petitorio y finalmente justificar la relación válida, procesal, entre las partes. Y entre las partes importa resaltar que las partes sobre el objeto civil en el proceso penal son los emplazados civiles, personas naturales, personas jurídicas y el actor civil constituido. Las personas jurídicas son aquellos incorporados como terceros presuntos civiles responsables. Entonces, la jurisprudencia ha desarrollado 4 elementos a saber que deben estar desarrollados en función a cada uno de los emplazados en el reclamo civil. 2.10.1. En la casación 965-2022 Ucayali, de forma general, se señala que
si existe una pretensión de resarcimiento, esta ha de someterse a los controles de admisibilidad en el estadio procesal que le es propio, la intermedia. De esta manera se garantiza la contradicción, la inmediación y en general la evaluación global de la prueba orientada a la determinación de los presupuestos comunes de la responsabilidad civil. Y según dicha jurisprudencia, estos elementos desarrollados en la acción civil serían los siguientes: el hecho antijurídico, el daño, la relación de causalidad, el factor de atribución, también desarrollados dichos elementos en los fundamentos 30 y 31 del Acuerdo Plenario 4-2019. 2.10.2. Uno de los principales elementos que no debe obviarse al formular el reclamo civil y que debe ser materia de control por el juez de la investigación preparatoria en la etapa intermedia es la acción dañosa o el hecho antijurídico que se atribuye al emplazado civil. En este acápite, el actor civil debe justificar de forma individual a cada uno de los emplazados la conducta. ¿Qué tipo de conducta? Necesariamente una conducta de hacer o una conducta de no hacer, atribuida en el reclamo civil. Además de ello, que es un extremo de los elementos, el otro extremo del mismo elemento es que debe subsumir el actor civil dicha conducta a una norma que sea contraria al ordenamiento jurídico. Necesariamente, esa normativa debe ser de naturaleza civil. .10.3. El segundo elemento de trascendencia e insoslayable que debe contener el reclamo civil respecto a cada uno de los emplazados es el daño. El daño también tiene dos vertientes. El primero, describir la consecuencia del hecho antijurídico por el emplazado, y el segundo vertiente es la cuantificación de dicha consecuencia. Cuantificación en términos económicos. Y según la casación 3470-2015 Lima Norte, el daño es la consecuencia de la lesión al interés protegido. Siendo así, el actor civil en su reclamo debe sustentar en concreto cuál es el daño sufrido por obra del emplazado civil. Así también debe especificar si se trata de un daño de tipo patrimonial o extrapatrimonial. Desde ya, cada uno de estos consecuencias o daños tiene sus propios elementos característicos que debe ser justificada en el reclamo civil. Sobre el extremo de la cuantificación del daño sufrido, según la casación 1325-2018 ANCAS, en función de si se trata un daño extrapatrimonial o patrimonial, el reclamo civil debe contener lo siguiente. Con relación al daño patrimonial, debe justificarse en términos concretos, objetivos, por ejemplo, el daño emergente constituido por gastos realizados, egresos que se va a realizar como consecuencia del resarcimiento, rehabilitación o padecimiento del daño
del hecho antijurídico ocasionado por el emplazado civil, así también el lucro cesante, referido al lucro o dinero, ganancia o renta que dejó de percibir o deja de percibir el agraviado, el actor civil o la víctima, debidamente cuantificada. Ello con respecto al daño patrimonial. Y respecto al daño extrapatrimonial, deben seguirse los lineamientos previstos en la casación 3109-2024 Cajamarca. Todos estos datos deben estar contenida pues en el reclamo civil, ello como exigencia formal, dado que su materialidad, concreción o verosimilitud será materia de examen recién en juicio oral. 2.10.4. El nexo causal. Este elemento debe ser abordado en la acción civil con expresa referencia o mención a la relación de causa y efecto que debe existir entre la acción u omisión dañina que se atribuye a cada emplazado civil con la lesión o consecuencia sufrida al bien jurídico del actor civil. Es decir, en términos sencillos, en la acción civil debe desarrollarse el juicio de correlación entre la causa y el efecto, que es objeto de la pretensión civil del agraviado actor civil, que se atribuye necesariamente o debe realizarse necesariamente en función a cada emplazado. ¿Y en qué consiste este desarrollo de conexión, de correlación? En tres factores a saber, según nuestra jurisprudencia. Y es que esa conexión o esa correlación se hace a través de las reglas de la ciencia, una posibilidad. O es que se hace a través de la inferencia lógica, o es que se atribuye esa relación de causalidad a través de las máximas de la experiencia. Tienen que estar plenamente identificada entonces cuál es el nexo de causalidad del actor civil en su reclamo que vincula a cada uno de los investigados, perdón, acusados civilmente o emplazados civilmente. 2.10.5. El factor de atribución como último elemento que debe contener el reclamo civil y debe estar desarrollado en la absolución a la acusación en la etapa intermedia. Es un elemento subjetivo, como bien sabemos, vinculados a la culpa y dolo o el riesgo creado. En este punto, dependiendo si se trata de culpa o dolo que se atribuye al emplazado civil, incluso dependiendo si se trata de una responsabilidad contractual o extracontractual, debe desarrollarse a modo de subsunción o adecuación del hecho a la norma en función a los artículos 1969 y 1970 del Código Civil. 2.10.6. De lo anterior, concluimos de que, si bien es cierto que la doctrina y la jurisprudencia ha desarrollado estos elementos de imputación civil o de atribución civil, de responsabilidad a los emplazados civiles, ya sean personas naturales o terceros civiles, sin embargo, en todas ellas, lo que se hace referencia es al marco normativo, al marco teórico.
pero el contenido de la acción civil no debe repetirse las meras teorías, posiciones, escuelas, principios o desarrollos dogmáticos o teóricos de cada elemento, sino más bien a ese continente debe brindarse de contenido en función a cada caso en concreto. Tercer fundamento y análisis del caso en concreto. (3.1) La defensa de Karen Onelia Salazar Miranda, por escrito número 32085-2024 del 8 de agosto del año 2024, respecto a la pretensión civil y a su conducta vinculada por el Ministerio Público en el capítulo 5, hecho 12, colusión simple, hecho denominado como adenda 3, titulado aprobado irregularmente, trato directo, procedimiento irregular de trato directo, incremento porcentual de avance físico de partidas contrario a las establecidas en las bases y suscripción de adenda 3. Señala lo siguiente. Que se opone a la pretensión civil de la Procuraduría porque su patrocinado no habría infringido su deber funcional, con lo que se excluiría el nexo causal referido por la Procuraduría. Agrega que la causa penal concluirá con el sobreseimiento o absolución de su patrocinado. Y demás argumentos de defensa material. Esta defensa sobre la relación jurídica válida entre dicho emplazado y el actor civil no ha sido materia de contradicción por la Procuraduría Pública porque la defensa de dicho imputado o renunció o se desistió de su reclamo en la fase de control sustancial, de tal suerte que la audiencia del debate correspondiente no ha sustentado dicho extremo de su reclamo, por lo que este juzgado va a concluir de que carece de objeto pronunciarse sobre dichos argumentos, más aún si el desarrollo de los argumentos de la defensa están dirigidos al control, al argumento de defensa material válido para la etapa de juicio. Entonces se rechazará dicho extremo por no haber sido oralizado, dado que el proceso penal es uno mixto, escritural y oral. 3.2. José Rosendo Calderón Pacuanca. Por escrito 32.129-2024 de fecha 8 de agosto del año 2024, respecto al capítulo 1, hechos 2, 3 y 5, vinculados al delito de colusión agravada y negociación incompatible, denominado como proceso de licitación pública internacional a UNOPS con la finalidad de beneficiar a la empresa OAS con la adjudicación de la buena pro de la obra del Hospital Antonio Lorena de Cusco. Refiere en el referido escrito la defensa lo siguiente. La Procuraduría no ha desplegado en ningún acápite de su solicitud directa ni indirecta
el pacto colusorio y mucho menos ha disgregado los elementos típicos objetivos de dicho delito, como conducta antijurídica requerida para la responsabilidad civil. Únicamente ha recopilado lo descrito por el Ministerio Público en su acusación. Sin embargo, este reclamo tampoco fue en materia de contradicción en las audiencias correspondientes por la Procuraduría Pública, en vista de que la defensa técnica de dicho imputado se desistió, imputado civil. Al haberse desistido y no haber encontrado oposición por la Procuraduría, dicho desistimiento también carece de objeto de emitir pronunciamiento en dicho extremo. 3.3. Jesús Gatás Abuit, a través de su defensa por escrito 1-2025, de fecha 20 de marzo del año 2025, respecto al capítulo 4, hecho 11, colusión simple, hecho denominado como aprobación irregular de la adenda 2 del contrato de regularización de ampliación de metas, pese a que no era el procedimiento, el incremento no estaba sustentado, se incorpora la línea 2, etc. Sobre ello, en el referido escrito, la defensa solicita que se declare improcedente el pedido respecto a la reparación civil. En concreto señala, respecto al hecho 11, a sabiendas que cada uno de los mencionados tuvieron conductas completamente distintas, es decir, según la defensa, cada uno de los emplazados civiles tuvieron conductas diferentes, además niveles de reparticipación también distintas. Sin embargo, la Procuraduría Pública no habría cumplido con individualizar la supuesta participación de su patrocinado ni de otros investigados. Más aún si su patrocinado viene siendo acusado solo en calidad de cómplice primario. Luego refiere que la Procuraduría no ha cumplido con desarrollar los 4 elementos de responsabilidad civil respecto a su patrocinado, pese a que el juzgado ha observado y devuelto para lo mismo. Este reclamo sí fue materia de contradicción. A su turno, la defensa técnica de la Procuraduría Pública rechaza la postulación de improcedencia de la defensa y sostiene más bien que, como consecuencia de la devolución de su pretensión civil, ha cumplido claramente con individualizar sus pretensiones, a tal punto que habría desarrollado cada uno de los elementos de imputación civil, exigido no solamente por el juzgado, sino también desarrollado en la jurisprudencia. Y agrega que es un exceso de la defensa solicitar que por cada uno de los investigados o emplazados civiles se requiera la individuación concreta de los hechos, dado que los hechos no serían otras, sino aquellas recogidas en la acusación fiscal, los mismos que habrían sido plasmadas en su reclamo civil con respecto al recurrente Jesús Gatás Abuit. Más aún si lo que postula la Procuraduría es la responsabilidad solidaria. Muy bien, posición de este juzgado. La posición de este juzgado es el mismo adoptada en aquella decisión a través del cual se observó formalmente el contenido del reclamo civil, lo cual se homologa a una de inadmisibilidad y se devolvió
para que se subsane en todo aquello que se requería la presencia en su aspecto formal de cada uno de los elementos de la imputación civil conforme así la jurisprudencia desarrollada. Así tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Advertimos de que en el escrito de subsanación de fecha 20 de marzo del año 2025, que la Procuraduría Pública respecto al emplazado Jesús Gataz Abuit lo vincula como presunto responsable civil relacionado a la séptima pretensión. Esto es, atribuye en el contenido de dicha pretensión una presunta responsabilidad extracontractual del referido emplazado, Abu Gataz Abuit, y otros 5. También hace alusión a los terceros civiles a través de la siguiente expresión, así como a los terceros civilmente responsables. Así hallamos entonces del numeral 7.1, 7.20 de dicho escrito, cuya estructura es el siguiente, como subtítulos: sobre el monto base del daño extrapatrimonial, daño emergente, determinación de la antijuricidad, determinación del nexo causal, determinación del criterio de imputación. Y este juzgado, a modo de control judicial formal, en la fase sustancial de la acusación, sin ánimo de verificar la virtualidad, es decir, la verdad o la falsedad del contenido de dichos acápites, sino únicamente con el ánimo de hallar alguna mención, algún relato fáctico que vincula directamente a Jesús Abu Gataz Abuit. No obstante, no hemos hallado ninguna atribución de hechos, ninguna atribución de consecuencia, ningún juicio de correlación del nexo causal, y menos ninguna atribución respecto al elemento subjetivo del factor de atribución. Con ello, este juzgado concluye que, pese a que en su oportunidad se devolvió la acción civil para ser subsanada, esto es, la Procuraduría Pública tuvo la oportunidad para enmendar su hierro formal. Sin embargo, ha incurrido en la causal prevista en el artículo 427.4 del Código Procesal Civil. ¿Por qué razones? Y es que según su pretensión séptima, el emplazado civil Jesús Abu Gataz Abuit, más los otros emplazados civiles con los terceros civiles incorporados, deben asumir la carga civil del pago por la suma de $26.484.296.48.
La atribución de esa carga de responsabilidad civil merece, pues, en su aspecto formal, mínimamente la atribución, como se viene reiterando de forma repetida, que mínimamente el reclamo civil contenga el desarrollo de cada uno de los elementos de imputación de responsabilidad civil. Lo que este juzgado no ha hallado, por lo que corresponde estimar el reclamo del referido emplazado civil en vista a la ausencia de una relación jurídica procesal válida entre la Procuraduría Pública ad hoc para el caso Odebrecht y otros y el emplazado Jesús Gataz Abogataz Abuy. 3.4. La defensa de Ricardo Endo Sasaki por escrito número 1-2025 de fecha 20 de marzo del año 2025. Con relación al capítulo 3, hecho 9 y 10, conclusión agravada, que es por dichos fácticos, se encuentra incorporada en la acusación, hecho denominado aprobación parcial e irregular del expediente técnico, porque se habría dejado pendiente la ampliación de metas, a pesar de que estaba presupuestado, y difiere del expediente presentado, aprobación de la responsabilidad y ampliación de metas, irregular en la ejecución de obra, habría desnaturalizado el contrato, etc. La defensa, a través de dicho escrito, solicita se declare improcedente también el reclamo de responsabilidad civil o reparación civil. Al respecto, sostiene lo siguiente: a sabiendas que cada uno de los mencionados tuvieron conductas completamente distintas, los emplazados civiles en los hechos 9 y 10, y más importante que su participación también de los emplazados son distintos en tales hechos, pero la Procuraduría no habría cumplido con individualizar la supuesta participación de su patrocinado en los Sasaki en los hechos que atribuye tanto el fiscal y la Procuraduría. Incluso refiere que la condición de su patrocinado sería la de cómplice primario, distinto a los demás. Por ello, denuncia que la Procuraduría no ha cumplido con desarrollar también los referidos 4 elementos de la responsabilidad civil sobre su patrocinado. En el uso de la palabra, el señor abogado de la Procuraduría Pública refiere los propios fundamentos señalados para el anterior emplazado. Es decir, rechaza la pretensión de improcedencia porque sí habría cumplido entre los límites de la normativa permitida con subsanar la devolución de su reclamo civil como consecuencia de la observación de oficio realizada por este juzgado. Señala que la responsabilidad solidaria, por tanto, no es necesario desarrollar cada hecho por cada persona, cada elemento por cada persona, lo que sería un exceso. Además, los hechos atribuidos a cada uno de los imputados están ya señalados en la acusación, los mismos que habían sido recogidos en el escrito de absolución, primero, hecho por la Procuraduría, y también en el caso de los Sasaki, habría cumplido con desarrollar cada uno de los elementos de responsabilidad civil, por lo que concluye señalando que debe desestimarse dicha pretensión. Tercero, posición de este juzgado.
En el fundamento segundo de la presente resolución, hemos desarrollado, pues, las consideraciones legales para realizar el control judicial en la etapa intermedia al reclamo civil. Y es que hemos señalado que tanto como el Ministerio Público está obligado a cumplir con cada uno de los requisitos y presupuestos en su aspecto formal al momento de acusar por el objeto penal, igualmente le es exigible la misma formalidad, evidentemente de acuerdo a naturaleza y características, los elementos propios de la acción civil. Lo que en el caso concreto tampoco se advierte por las siguientes razones. Primero, con relación a Ricardo Endo Sasaki, en el escrito subsanado, de la Procuraduría, se advierte que se le incluye en las pretensiones quinta y sexta. Esto es por aparente responsabilidad patrimonial y extrapatrimonial. Dos, en la pretensión quinta no se aprecia que Endo Sasaki sea el único emplazado civil, sino son 9 emplazados personas naturales. Y la expresión genérica, así como a los terceros civilmente responsables. 3. Visto el contenido del dicho, de la justificación de dicha pretensión, porque el juez tiene que revisar el contenido para establecer si existe o no conexión entre la pretensión quinta, en el que se exige al emplazado y otros que asuma con el pago de la carga civil hasta por el monto de $1.792.756.55. Desactive su audio, señor Walter Ángeles León. Ok. Esta pretensión por esta suma, como daño patrimonial, tiene que condecirse, tiene que haber coherencia, conexión, congruencia con los fácticos que desarrollen en cada uno de los elementos al interior de dicha pretensión. 4. Y verificado dicho cada uno de los elementos, hallamos, si bien cierto como estructura daño emergente, determinación de la antijuricidad, determinación del nexo causal, determinación del criterio de imputación. Sin embargo, no se condice con la estructura de los 4 elementos de imputación civil desarrollados al final del segundo fundamento de autos, sino más bien, y el contenido es genérico, no se desarrolla la conducta específica del emplazado, no se desarrolla cuál es la consecuencia generada con esa conducta por el emplazado, qué atribución específica de culpa o dolo atribuye al emplazado, y si con relación al nexo causal lo hace en función a las máximas de la experiencia, a las reglas de la lógica o a la ciencia. ¿Qué tipo de conexión se halló entre la conducta y la consecuencia generada por, o si se trata de una conducta de hacer o no hacer?
6. Con relación a la sexta pretensión, tampoco hemos hallado entre la pretensión extrapatrimonial, por daño extrapatrimonial sobre el reclamo de 3.585.513.10 que se exige al emplazado y otros, con el desarrollo fáctico del mismo o sustento fáctico, pues de su contenido solamente se halla la siguiente estructura. Sobre el monto base del daño extrapatrimonial, más no desarrolla los otros elementos. Así se aprecia del punto 6.1 al 6.8. En consecuencia, si bien estamos ante una presunta responsabilidad solidaria de todos los emplazados, sin embargo, claro está que cada emplazado tiene una conducta específica o habría asumido una conducta específica, porque incluso el Ministerio Público han desarrollado cuáles habrían sido esos roles de cada emplazado en su pretensión hecha por la Fiscalía. Si bien es cierto que los hechos no son otros, sino los propios desarrollados por la Fiscalía, la misma debió ser adecuada para satisfacer los 4 elementos de responsabilidad civil a cargo de la Procuraduría. Por lo que también este juzgado estimará el reclamo planteado por la defensa de Ricardo Endo Sasaki. (3.5) Moto Lima Consultores. Su defensa, a través del escrito 12697-2025, de fecha 28 de marzo del 25, solicita que se declare improcedente el reclamo civil por lo siguiente. Inexistencia de precisión de sustento fáctico en atención a los requisitos del artículo 1981 del Código Civil, que sustente por cada hecho la presunta responsabilidad vicaria. Luego agrega, no existe un sustento respecto a Mot Lima por cada pretensión civil. Agrega que la Procuraduría no señala contra qué tercero civil responsable está dirigiendo su pretensión. De una forma muy genérica solicita se ordene a los emplazados y a los terceros civiles responsables del pago del solidario de todos los hechos. Luego agrega que habría inexistencia de sustentación por el cual vincula a Mot Lima. Finaliza indicando no es posible entablar una relación jurídica con su representada, en tanto que no existe entre los emplazados de los hechos 2, 3 y 5 acumulados, así como el hecho 6, vinculación con Mot Lima Consultores, tal como lo exige el artículo 1980. Bien. Por su parte, el señor abogado de la Procuraduría también rechaza dicha postura y reclamo, sosteniendo que más bien dicha persona jurídica ya se encuentra incorporada al proceso como tercero civil. Incluso recuerda cuál es la resolución a través del cual ha sido incorporado. Sería la resolución número 15 del 22 de marzo del año 2018. Por ello, según la Procuraduría, la defensa de Mot Lima no debe inducir a error, pretendiendo que se le excluye de la causa
presuntamente por no tener datos o hechos que se vinculan a su patrocinado o representada. Y agrega que en el escrito de subsanación, en cada una de las pretensiones se ha hecho mención a los terceros civiles y se ha desarrollado los elementos que vinculan a los mismos. Posición de este juzgado. El reclamo planteado por la defensa técnica de Mott Lima Consultores, este juzgado también va a estimar. ¿Cuáles son las razones para que estima este juzgado dicho reclamo? Primero, concluida el debate sobre estos aspectos en la audiencia correspondiente, ha solicitado a las partes información sobre la incorporación de estas personas jurídicas como terceros civiles y su condición dentro del proceso. Así se ha recibido de las tres partes información, en especial de Dexter Morimoto. Mott Lima no ha presentado ninguna información, la Procuraduría sí y la Fiscalía también. Y es que dicha información está vinculada a la duda sobre la situación jurídica de Dexter Morimoto, arquitecto sacro. Y revisado el contenido, este juzgado encuentra también razón aplicable para Mott Lima. Y tenemos lo siguiente. Si bien es cierto, a través de la resolución número 171 del 11 de agosto del año 2021, en el incidente 0, fue separado del proceso el hecho número 16, con el cual también fueron separados las 4 personas jurídicas incluidos previamente como terceros civiles, de los que ello no indica que necesariamente de forma definitiva hayan sido separadas las 4 personas jurídicas, porque es cuestión de revisar caso por caso. Es así que hemos revisado el texto del escrito de la Procuraduría Pública para verificar si Mott Lima Consultores está vinculado a un hecho concreto en sus 12 pretensiones. Y no se ha hallado mención alguna que lo vincula en un hecho, más allá de haberse hecho mención a Mott Lima en el folio 40, en el tercer otro sí digo, del escrito 10285-2025, del 14 de marzo del año 2025. En el que textualmente se dice, tercer otro sí digo, en relación a nuestras pretensiones civiles derivadas por los hechos postulados por el Ministerio Público recaen sobre los terceros civiles que fueron incorporados por resolución 15 de fecha tal, Constructora OAS, Mott Lima, Dexter Morimoto, CECEL S.A. Sin embargo, como ya se indicó en los puntos precedentes, no basta aludir, no basta mencionar, sino atribuir, imputar, desarrollar esa imputación, esa atribución en términos civiles. ¿Y cómo se hace en términos civiles? Llenando de contenido cada uno de los elementos de las 4 criterios de responsabilidad civil, y no hemos hallado. Segunda razón para estimar la pretensión de Mott Lima Consultores. Revisada la acusación fiscal subsanada,
Si bien aparece Motlima consultores en cada capítulo, que son 8, como datos generales de las partes en el proceso. Pero revisando los 8 capítulos o los 15 hechos, hecha la revisión somera, superficial, no se le atribuye, pero no se le menciona en ninguno de los hechos. Del 1 al 15. Por lo que se infiere que Motlima Consultores también habría sido separado del caso a través de la resolución número 171, en el que sí estuvo vinculado al hecho 16. Tercera razón, por lo que se estima el reclamo de la defensa de Motlima. Si bien a través de la resolución número 15 del 22 de marzo del año 2018, Motlima Consultor fue incluido al proceso, es con resolución posterior del 171 del año 21, fue excluido el proceso. Ahora, ingresado al contenido del desarrollo de dicha resolución 15, para verificar si Motlima Consultores fue incluido por alguno de los hechos del 1 al 15 que justifiquen su imputación civil, no se aprecia que se haya incorporado por alguno de los hechos específicos de 1 al 15, lo que abonaría a que, o lo que justificaría a que el Ministerio Público no haya hecho mención en su acusación de los hechos de 1 al 15. Salvo error de este juzgado en que no haya verificado de forma pormenorizada la acusación de 1 al 15, en cuál de los hechos se encuentra vinculado Motlima. Y como toda decisión es materia de recurso, con los datos que se tienen y verificados, este juzgado no encuentra entonces vinculación de Motlima Consultores SAC entre la pretensión, 12 pretensiones de 1 al 12, postulada por la Procuraduría, y pretensiones no claras, detalladas, objetivas, sino pretensiones, por ejemplo, con la sola mención de así como a los terceros civiles responsables, entendiendo la Procuraduría que con esa mención incluye a las 4 personas incorporadas como terceros civiles. Sin embargo, omite con desarrollar los 4 elementos de la imputación del responsable civil sobre cada uno de los terceros civiles. Además, la etapa estelar para fundamentar la pretensión del objeto civil es la etapa intermedia y no otra, dado que en la primera etapa, al constituirse un actor civil, solamente se brindan datos postulatorios que son redefinidos, finiquitados y acabados en etapa intermedia, lo que no encontramos para la empresa Motlima Consultores S.A. 3.6. Con relación a la empresa CECEL S.A. Presentada por escrito 11-240-2025 de fecha 20 de marzo del año 2025, su defensa sostiene lo siguiente, que se declara improcedente la reparación civil. La única mención que realiza la Procuraduría en contra de la empresa CECEL es en la última página de su solicitud. La Procuraduría menciona que los terceros civiles tendrían responsabilidad por los 8 hechos postulados por la Fiscalía, cuando ni siquiera los representantes de la empresa CECEL han tenido alguna participación en todos los hechos. Por su parte, la Procuraduría Pública rechaza dicha pretensión
y sostiene que esta empresa es una de las principales responsables de los delitos que la Fiscalía atribuye a sus representantes, es decir, a los emplazados civiles. Sería la empresa que ha participado en varios hechos como parte coluso en el proyecto colusorio, y además la Procuraduría habría cumplido con insertar en cada una de las pretensiones y habría desarrollado sus 4 elementos de imputación civil. La empresa CECEL estaría bien incorporada al proceso por resolución número 15 del 22 de marzo del año 2018. Es decir, reitero los mismos fundamentos para la persona jurídica anteriormente descrita. ¿Cuál es la posición de este juzgado? Vamos a empezar señalando como número 1 que la empresa CECEL sí se encuentra vinculada directamente en varios de los hechos que la Fiscalía viene siguiendo en este juzgado. Por ejemplo, se encuentra en el capítulo 2 respecto al hecho 6, se encuentra comprendido o comprometido en el capítulo 3, respecto a los demás hechos, 9 y 10. También se encuentra comprendido en el capítulo 4, hecho 11, está comprendido en el capítulo 7, hecho 14, está comprendido en el capítulo 4 y 7 en múltiples menciones. El capítulo 5 también está comprendido, CECEL en el capítulo 8. Es una de las personas jurídicas que en efecto se encuentra aludido por la Fiscalía de forma reiterada y múltiple, con lo que este juzgado considera de que esta empresa CECEL S.A. sí se encuentra, sobre esta empresa CECEL S.A. sí hay datos suficientes en la acusación fiscal que la Procuraduría Pública debió haber aprovechado para postular su reclamo civil. 2. Dejando a salvo lo referido en el punto precedente, apreciamos que en el escrito de subsanación, la Procuraduría Pública igual, de forma directa no menciona a CECEL, sino de la pretensión 1 hasta la pretensión 12, únicamente de forma genérica señala, así como a los terceros civilmente responsables. Como ya queda dicho, también en el escrito 10.285.25 del 14 de marzo del año 25, folio 40, en el tercer otro sí digo, refiere, en relación a nuestras pretensiones civiles derivadas por los 8 hechos postulados por la Fiscalía, recaen sobre los terceros civiles que fueron incorporados a resolución 15, entre otros, CECEL S.A. Es decir, por referencia, por remisión, hace saber que sus 12 pretensiones vinculan a CECEL S.A. Pero como ya se dijo, este juzgado oportunamente devolvió para que subsane y nutra de contenido a cada uno de los 4 elementos de responsabilidad civil, de acuerdo a la jurisprudencia, si es que su reclamo o objeto civil también vincula a CECEL S.A. Más aún si hay datos fácticos, hay hechos, hay información suficiente para que CECEL S.A. pueda responder civilmente a partir del contenido de la acusación fiscal. Y como quiera que el contenido de la acusación fiscal no puede ser homologada, no puede adecuarse, tampoco ser usada para el objeto civil, porque ambas normativas, ambas pretensiones son distintas por su característica y materia de desarrollo y dilucidación al momento de emitir la decisión sobre el fondo en la etapa de juicio. Es por ello que la etapa de intermedia, procesal intermedia, es el estadio
llamado por ley para que tanto el objeto civil y el objeto penal sean propuestas formuladas con todos sus elementos y presupuestos que sirvan para su pase a juicio y se someta a la contradicción y debate del mismo con la actividad probatoria correspondiente. Así pues, también este juzgado halla de que entre cada uno de las pretensiones de 1 al 12 no se condicen con el cuerpo del desarrollo fáctico respecto a CCLSA a la luz de los 4 elementos de responsabilidad civil desarrollados por la jurisprudencia nacional, por lo que también será estimada este reclamo civil. 3.7. Con relación a Dextre Morimoto, arquitecto SAC, por escrito 25.815-2024, de fechas 27 de junio del año 2024, su defensa solicita que se corrija el reclamo de la reparación civil por transgredir en forma evidente el principio de congruencia. Luego, sostiene lo siguiente: si bien fue incorporada por resolución 15 del año 18, pero omite informar la Procuraduría como consecuencia del requerimiento de prórroga del plazo de investigación preparatoria, el segundo juzgado de investigación preparatoria nacional, a través de la resolución 171, auto que resuelve la separación de imputaciones y prórroga de investigación preparatoria del 11 de agosto del 21, ordenando separar los hechos e imputaciones contenidas en las disposiciones fiscales número 35 y 37, correspondiente a la carpeta fiscal 27-2017, debiendo formarse un incidente en el expediente para su debida tramitación. Entre los hechos separados se encuentra el denominado hecho 16, participación de la persona jurídica. Se encuentra Dextre Morimoto, Sociedad Anónima Cerrada, D+M, Arquitecto SAC y otros. Al respecto, la defensa técnica de la Procuraduría sostiene nuevamente la misma consideraciones similares a las anteriores personas jurídicas, y es que señala que esta empresa, claro que está incorporada al proceso por resolución número 15 del año 2018, y si bien se separó un hecho, es el único, solamente es el 16, sin embargo, continúa en el proceso. Y luego presenta las resoluciones 15 y 171 para hacer saber la condición procesal de esta persona jurídica que, según la Procuraduría, está incorporada a la causa y por ende también debe responder civilmente. Posición de este juzgado. La inexistencia de una relación válida jurídico-procesal entre el actor civil y Dextre Morimoto, arquitecto, es más evidente en este caso, por lo que se va a estimar también dicha pretensión por lo siguiente. 1. Como se indicó al final del debate de la sesión de audiencia, se solicitó a las partes información sobre la condición de Dextre Morimoto. Recabada la misma, se llegó a la siguiente conclusión. 1. En efecto, a través de dicha resolución, es decir, el número 171, se separó de esta causa el hecho número 16, en el que se tomó en cuenta a Dextre Morimoto como persona jurídica separada. 2. Revisada el contenido de la resolución, perdón, de la acusación fiscal, si hay alguna información sobre Dextre Morimoto en alguno de los 8 capítulos o 15 hechos, el resultado es negativo. No existe ninguna mención referida a Dextre Morimoto sobre su participación en los 15 hechos, salvo que en algún escrito adicional o no se haya hecho una búsqueda correcta, pero revisada superficialmente o someramente a la acusación, no encuentra hecho alguno que vincule a Dextre Morimoto, arquitecto SAC, por lo que se infiere que en efecto fue separado de forma definitiva con el hecho número 16
a través de la resolución 171. 2. También han revisado la resolución número 15 del 22 de marzo del año 2018. Si bien es cierto que dicha empresa se encuentra incorporada, sin embargo, del desarrollo de dicha resolución no se vincula Dexter Morimoto con alguno de los hechos de 1 al 15 que justifique su vinculación a la presente causa. 3. La razón fundamental y decisoria, a manera de ratio decidendi, para estimar lo postulado por Dexter Morimoto está en el escrito de la Procuraduría Pública, es decir, en su acción civil subsanada. Al igual que otras personas jurídicas, si bien en las pretensiones de 1 al 12 solamente de forma tangencial se refiere así como a los terceros y civilmente responsables, también es en el folio 40, tercer trocidigo de su escrito 10.285, señala que sus pretensiones también vinculan a las personas jurídicas incorporadas, entre otros Dexter Morimoto. Sin embargo, no hay contenido alguno del desarrollo de los 4 elementos que justifican la responsabilidad civil, es decir, no hay conexión lógica entre la pretensión y el fundamento fáctico. Al no hallar esa conexión lógica, al estar ausente el fundamento fáctico sobre la base de los 4 elementos de imputación civil, este juzgado concluye pues que no se aprecia una relación, una vinculación procesal entre la Procuraduría Pública y Dexter Morimoto, en el caso en concreto, por lo que también se va a estimar, más aún si la Procuraduría tuvo oportunidad, plazo y tiempo para mejorar su reclamo civil y no lo hizo. El siguiente fundamento sería el número 4 fundamento. Consideraciones finales. 4.1. Este juzgado considera de que si bien ha de estimarse todos los reclamos de falta de relación jurídica válida procesal entre la Procuraduría Pública en su condición de actor civil y las personas naturales y jurídicas que han planteado dicho incidente, sin embargo, la consecuencia de las mismas no puede beneficiar a otros, pues es sabido que en materia civil los derechos son indisponibles y el juez no puede actuar de oficio, dado que en esta se aplica el impulso de parte, es decir, el reclamo de parte y no de oficio. Es por ello que no nos vamos a pronunciar respecto a la relación jurídica procesal válida sobre los demás investigados o emplazados civiles, personas naturales y o jurídicas. 4.2. Con relación al hecho único que menciona la Procuraduría Pública contenida en la acusación fiscal. Según su posición, los hechos desarrollados por la Fiscalía en la acusación son los mismos, deben ser los mismos hechos que han ingresado a su acción civil, dado que serían los mismos hechos la base del objeto penal y civil, y la Procuraduría Pública no está obligado a inventar hechos, a modificar hechos, a alterar los hechos. Esa posición de la Procuraduría hasta ese punto es correcto. Sin embargo, este juzgado considera de que sobre la base del hecho investigado por la Procuraduría y acusada,
el actor civil debe aprovechar, utilizar ese hecho como base para llenar de contenido a cada uno de los elementos de imputación civil. Lo que quiere decir que no se le exige al actor civil variar ni modificar hechos, sino únicamente utilizar los hechos de imputación penal para adecuar a los elementos que se exige en la acción civil. Está claro que no todos los hechos de la Fiscalía deben ser usados, sino aquellas que se resultan pertinentes, idóneas y específicas. En vista de que un hecho delictivo necesariamente genera consecuencias penales y civiles. Lo que no ha ocurrido en el caso de autos, porque el procurador público lo que hizo es llenar de contenido a cada uno de los elementos de imputación civil sobre la base de la doctrina, la teoría o la dogmática, más no así, y de la norma, más no así en función a cada hecho atribuido a los emplazados civiles. 4.3. También la posición de la Procuraduría de que como la pretensión, la carga civil es solidaria, resulta innecesaria vincular cada elemento por cada emplazado, lo cual es incorrecto. Más bien, se entiende de que la suma de las conductas antijurídicas de cada imputado deriva en la responsabilidad solidaria, por lo que es necesario, respecto a cada emplazado civil, natural o jurídica, corresponde presentar en su versión formal la acción civil satisfaciendo los elementos civiles que aluden. Por tales consideraciones, el señor juez a cargo del 6º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resuelve, primero, carece de objeto de pronunciamiento respecto al reclamo postulado por la defensa técnica de Karen Onelia Salazar Miranda, por no haber cumplido con oralizar en la audiencia correspondiente. 2. Se declara fundada el desistimiento planteado por la defensa de José Rosendo Calderón Paco Huanca de su reclamo sobre la relación jurídica procesal con el actor civil en aplicación de lo previsto en el artículo 343 y 344 del Código Procesal Civil sobre el desistimiento. Tercero, se declara fundada la actitud de la defensa de Jesús Gataz Augataz y consecuentemente se declara improcedente el reclamo civil de la Procuraduría Pública por ausencia de una relación jurídica procesal válida. Cuarto, se declara fundada la solicitud planteada por la defensa de Ricardo Endo Sasaki. En consecuencia, se declara improcedente el reclamo civil de la Procuraduría Pública en su condición de actor civil por ausencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes. 5. Se declara fundada la solicitud de la defensa técnica de Mott Lima Consultores. En consecuencia, se declara improcedente el reclamo civil de la Procuraduría Pública en su condición de actor civil
por defecto de una relación jurídica procesal válida entre las partes. 6. Se declara fundada el reclamo de la defensa técnica de CECEL S.A. En consecuencia, se declara improcedente el reclamo civil de la Procuraduría Pública en su condición de actor civil por ausencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes. 7. Se declara fundada el reclamo de falta de principio de congruencia planteada por Dexter Morimoto SAC. En consecuencia, se declara improcedente la relación jurídica procesal de la Procuraduría Pública en su condición de actor civil por ausencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes. 8. Se deja a salvo el derecho de la Procuraduría Pública en su condición de agraviado o actor civil de accionar en contra de los emplazados civiles en materia de pronunciamiento en esta resolución y hacer valer su derecho en la vía extrapenal. Para hacer valer su derecho en la vía extrapenal. Resolución que se notifica en este acto al señor abogado de la Procuraduría Pública. Doctor. Sí, señor magistrado, respecto a interponer recurso de apelación sobre los extremos 3, 4, 5, 6 y 7 que declaró improcedente la relación jurídica procesal válida respecto a los investigados y las personas jurídicas correspondientes a la empresa Moglima, CECEL y de extremo Morimoto, señor magistrado. Y como también el extremo 3 y 4 sobre el señor Jesús Aguata Sugaí y respecto al señor Endos aquí, respecto al extremo 4, señor magistrado. Entonces, extremos. Asimismo, solicitamos que con su venia, una vez notificado la resolución completa, se pueda computar recién el plazo para fundamentar nuestro recurso de apelación con los fundamentos correspondientes. Bien, doctor. ¿Y sobre el MOT Lima? Sí, respecto a MOT Lima también, señor magistrado. Por eso estamos desde el extremo 3, 4, 5, 6 y 7, señor magistrado. Ya, muy bien. Defensa técnica de la emplazada Karen Onelia Salazar Miranda. Buenos días, señor magistrado. Interponemos recurso de apelación respecto de la decisión contra mi patrocinada, señor magistrado. Defensa técnica del emplazado José Rosendo Calderón Pacohuanca. Por notificado, señor magistrado. Defensa técnica del emplazado Jesús Gataza Huit. Conforme, señor juez. Defensa técnica del emplazado Ricardo Endo Sasaki. Conforme, señor juez. Defensa técnica de la persona jurídica Motlima Consultores. Conforme, señor juez. Defensa técnica de la persona jurídica CCLSA. Conforme, señor magistrado. Defensa técnica de la persona jurídica Dexter Morimoto Saki. Conforme, doctor. Bien, señor, estando en la conformidad expresada por los que los que adoptaron dicha posición, ténganse presente. Y estando a la impugnación planteada por el señor procurador, defensa técnica de la Procuraduría Pública y la defensa de Karen Onelia Salazar Miranda, ténganse presente y cumplan previamente a la calificación con formalizar por escrito. Y con respecto al pedido de que la apelación se compute una vez notificada el acta, levanten la mano quienes se encuentran en contra. Al no estar en contra de dicho pedido de la defensa de la Procuraduría, entonces se computará una vez que el especialista de audiencias notifique el acta correspondiente de la resolución emitida en esta audiencia. Bien, señores, hemos concluido con atender este incidente. Pasamos al incidente del sobreseimiento. Al respecto tenemos... Señor magistrado, creo que la fiscalía tenía solamente para recordar, creo que tenía una línea. Está pidiendo la resolución. Antes quiero hacer una mención siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sobreseimientos. El sobreseimiento se iniciará con la exposición de Jorge Isaac Acuriotito,
Rufo Antonio Gona Moreno, César Gil Ochoa, José Rosendo Calderón Pacohuanca, y así sucesivamente para que tengan presente. Señorita fiscal, ¿está presente? Sí, señor magistrado. A ver, doctora, en concreto, ¿tiene detenido? ¿Dijo cuál es el motivo de la reprogramación? Sí, señor magistrado, en este momento tenemos un detenido y estamos con, bueno, se trata de una detención preliminar, entonces los plazos son bastante cortos. Si bien somos una fiscalía corporativa, pero en este momento un grupo de fiscales ha extendido sus diligencias en la ciudad de Puno. En ese sentido, no contamos con apoyo y los plazos son bastante cortos y tenemos que resolver ya la situación del Bien, doctora, detenido. para informarles a todos de que mi persona fue materia de un proceso disciplinario por admitir una prórroga de esta naturaleza. Señorita fiscal, ¿está en la posibilidad de que en el término de un día máximo presentar la justificación de lo que acaba de decir? Sí, señor magistrado, estaremos presentando el escrito en el transcurso del día. Escrito y de forma documentada, por favor. Sí. Salvo que alguien se oponga a la suspensión o reprogramación. ¿Alguna defensa se opone? Levante la mano, por favor. Basta que haya una oposición, no se va a aceptar, doctor. Porque según ese procedimiento administrativo que me iniciaron, basta que alguien se oponga, tiene que desarrollarse. Dice que, no es que se dice, sino también es así, que estas audiencias son inaplazables. Como son inaplazables, así llueve, truene o haya relámpago, adelante. Pero el derecho es sentido común, el derecho no es matemática. Hay razones insalvables que hay que atender. Entonces, si no hay objeciones, señores, señor procurador, objeción. Ninguna, señor magistrado. Gracias, Conforme doctor. con el pedido del Ministerio Público. Defensa de Julio Tito. ¿Se opone? El señor Ninguna observación, señor magistrado. En la defensa pública se opone. Precisamente la defensa pública es el que... Ninguna oposición, doctor. Bien, doctor. Bien, señora especialista, ¿la próxima audiencia cuándo es? Señora especialista. El día 16, doctor. La siguiente semana a las 9 de la mañana, ¿verdad? Así es, doctor. 9 de la mañana. Bien, señores, continuamos la siguiente sesión. En el orden que he señalado, inician los oradores para sustentar su sobreseimiento. Si no hay más inquietudes, cerramos el desarrollo de la audiencia. 11 de la mañana más 7 minutos. La audiencia ha concluido. Señores, muy buenos días. Buenos días con todos. Buenos días, buen fin de semana. Muchas gracias.